Ya, pero muy buenos días. Estamos en vivo y en directo a lo que refiere a las entrevistas galácticas. Como siempre, el fortalecimiento cívico en su máxima expresión. Desde acá, desde la provincia de San Antonio. Y como siempre, los días viernes es habitual conversar junto a la senadora Isabel Allende Bussi, que ya la visibilizan a través de lo que refieren las plataformas de internet, a vía Zoom. Senadora, muy buenos días. Espero que se encuentre muy bien, senadora. Sí, ya bastante recuperada, así que como decía antes, hay que cuidarse y la vacuna es muy importante. Exactamente, senadora. Y dentro de esto, de este cuidado, tenemos una agenda muy importante para conversar esta semana, actividades, novedades legislativas y como siempre, para poder informar a nuestra ciudadanía. Y dentro de esto queremos entrar de lleno a la conversación, senadora, y hablar sobre un proyecto de ley muy importante, lo que refiere la ley sobre la conciliación de vida familiar y trabajo. Lo hemos tocado anteriormente, pero es muy bueno profundizar en qué significa esta ley, senadora. Era bien importante tu apoyo unánime y la verdad es que hubo un buen acuerdo, porque al comienzo había algunas discrepancias, pero hubo un buen trabajo en la Comisión de Trabajo. Yo felicito, ahí tenemos al senador Saavedra, el presidente de la Comisión de Trabajo de nuestra bancada, y se logró finalmente aprobar por unanimidad en la sala. Esto aborda 3 puntos. El título lo dice, es cómo armonizar, cómo generar las condiciones que permita desempeñarse laboralmente, pero también haya el espacio para la familia y sobre todo los cuidados que se tengan con menores de 14 o menores de 18, niños adolescentes, que tengan una discapacidad moderada o más grave, o que estén a cargo de adultos justamente que no tienen esa capacidad, y cómo entonces podemos generar con esos trabajadores en el ámbito privado ciertos instrumentos que flexibilicen o permiten mejorar eso. ¿De qué manera? Por ejemplo, un feriado durante el periodo de vacaciones que se define por el Ministerio de Educación, que se le conceda el feriado preferente a las personas justamente que tienen al cuidado estos niños o niñas, ya decía, menores de 18 años con discapacidad o con una situación de dependencia bien severa. Pues entonces, eso es muy importante, esa posibilidad de darles preferencia a estos trabajadores que tienen a su vez en su casa este tipo de situación. O el periodo de vacaciones que define el Ministerio de Educación, cuando la naturaleza de la función lo permita y la empresa tenga un horario que sea compatible, estas personas entonces que tienen a cargo, como decía antes, estas personas pueden modificar transitoriamente los turnos o la distribución de la jornada diaria durante ese periodo vacacional. Y finalmente, lo que estamos avanzando más, que esto es lo más importante, es considerarlo como un derecho, el teletrabajo a distancia o el teletrabajo que personas trabajadoras puedan desempeñar, que a su vez son las que tienen a cargo estas personas como trabajo no remunerado, o sea, se hacen cargo de personas que tienen limitaciones severas o moderadas y que realmente esto normalmente ha descansado siempre las mujeres. Por eso es un tema importante hablar de conciliación de la vida laboral y familiar, pero también es importante hablar de la corresponsabilidad. Esto lo pueden ejercer hombres o mujeres. No tiene que seguir, como hasta ahora está radicado, que el 90% de los casos son las mujeres las que se hacen cargo, y a veces no abandonan el trabajo, tienen lagunas previsionales. Aquí lo que se trata es que mujeres trabajadoras tengan el derecho, cuando la naturaleza del trabajo que ejercen lo permita, ponerse de acuerdo con el empleador y hacer teletrabajo, y que el empleador tiene que dar condiciones, por supuesto, para que pueda ejercer ese trabajo. O, como decíamos, puede adaptarse las vacaciones que fija el Ministerio de Educación para que tenga más flexibilidad para esos niños o niñas que están a su cargo. De manera no remunerada el hacerse cargo de estos niños o niñas, por supuesto. Exactamente, senadora. Un tema importante que apunta tanto al bienestar familiar y también al tema laboral, que a todos estamos atentos a este tema. Senadora, dentro también de los temas importantes que se han visto esta semana en el trabajo legislativo, también se desarrolla, y lo hemos visto a través de sus redes sociales, el trabajo en la Comisión de Recursos Hídricos, que analizó el proyecto de ley que facilita las obras hidráulicas por parte del Estado, y el proyecto de ley de reuso también de aguas residuales, que también lo hemos conversado en profundidad, senadora.
Claro, justamente, esto es un proyecto de ley muy acotado que envió el Ejecutivo y que me parece que va por fin a corregir un error bastante histórico, lo calificaría así yo, que de alguna manera al Ministerio de Obras Públicas solo le permitía hacer obras que estuvieran relacionadas con riego. Y nosotros lo que estamos a través de este proyecto diciendo, no, mire, Obras Públicas puede hacer no solo obras relacionadas con riego, sino que también embalses, sino que también plantas desalinizadoras. Es decir, todo lo que sea gestión de agua o reuso de agua puede ser muy importante para una nueva fuente de agua y con eso reforzar, digamos, como ya lo hablábamos antes, un nivel de sequía que a pesar de esta lluvia bendita es completamente insuficiente. Entonces, es dotarle al Ministerio de Obras Públicas la posibilidad de ejercer no solo obras de riego, sino que también acumulación de agua o plantas desalinizadoras. Eso es por un lado. Y por otro lado, acordamos ahí como comisión y con apoyo del Ejecutivo que vamos a seguir trabajando con nuestros asesores para avanzar en ese proyecto que hemos hablado otras veces, que yo presenté, que tiene que ver un tratamiento secundario a las aguas residuales. Es decir, hoy día nosotros a través del emisario que tenemos, por ejemplo, en Valparaíso, que es muy importante, lanzamos al mar una cantidad de agua que tiene un tratamiento primario. Los países más avanzados hacen tratamientos secundarios y eso les permite reutilizar esa agua, no lanzarla al mar, sino que una parte muy importante es reutilizable en riego, en agricultura, en vivero, en distintas modalidades. No solo estamos hablando de aguas grises, estamos hablando de aguas negras, para ser bien precisos, pero esto es posible con un tratamiento secundario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo y explorando? Es cómo hacer o lograr que esa inversión se haga, que la hace la sanitaria y eso tiene un costo, y lo que nosotros no queremos que ese costo pase al consumidor. Entonces, buscar un modelo, por ejemplo, como el que hay en Antofagasta. Fíjese que en Antofagasta la sanitaria hace este tratamiento secundario. Entonces, esta agua, en lugar de lanzarla al mar, una parte importante es reutilizable y es comprada por algunas industrias o sobre todo minería. Entonces eso le permite a la sanitaria recuperar su inversión y más aún permite rebajar incluso en un porcentaje la tarifa al consumo de agua, porque la sanitaria que hizo esa inversión está recuperando y está ganando a través del agua que logra vender esta agua que ha sido tratada. Entonces lo que estamos buscando es cómo poder encontrar un símil a lo que ocurre en Antofagasta, en el sentido que sería deseable que la sanitaria aquí estuviera dispuesta a invertir por un tratamiento secundario y esa agua, en lugar de lanzarla al mar de manera que simplemente no tiene mayor uso, sea reutilizable y esa reutilización pueda significar que sea minera, sean grandes agricultores, sea alguna industria, le interese comprarla y por lo tanto esa inversión no es recargada en los consumidores de agua, en sus cuentas, porque no queremos recargarle a los consumidores del agua, porque ya tenemos bastantes dificultades para mucha gente incluso pagar el agua. Entonces creo que es muy interesante, vamos a seguir avanzando, tenemos una mesa entre nuestros asesores y el gobierno y cómo encontrar un modelo parecido a lo que ocurre en Antofagasta que permita, como le decía, que se genere este círculo que yo llamaría virtuoso. Estamos junto a la senadora Isabel Allende Bussi, acá en las entrevistas galácticas. 107.1 es el dial FM, www.radiogaláctica.cl es nuestra página en internet y estamos a través de todas las redes sociales y esto también se almacena a través del podcast en Spotify, donde usted elige el día, la hora donde pueda escuchar las entrevistas galácticas. Senadora, y cambiando un poco el tema referente a lo que refiere el trabajo legislativo, pero también el trabajo en terreno, el trabajo territorial, que también es muy pero muy importante, y dentro de esto queremos conversar diferentes actividades que ha desarrollado en terreno, como por ejemplo la reunión con la Cámara Chilena de la Construcción, senadora. Mire, la Cámara Chilena de la Construcción me pidió esta entrevista y me parece muy importante la conversación que tuvimos porque, bueno, entre otras cosas le hablaba de lo que acabamos de hablar, a ver si a ellos les interesaba también un modelo como este y donde eventualmente esa agua podría ser también usada, por ejemplo, lo que utilizan en la construcción, pero al margen de eso, ellos están bien preocupados porque quieren evidentemente avanzar en una reactivación de la construcción. Usted sabe que tenemos un stock de más de 140.000, creo que, viviendas que no se han vendido por un lado, y por otro lado están preocupados de que el gobierno, que pretende salir adelante con este plan de emergencia habitacional, pueda concluirlo y pueda generar esas 260.000 viviendas, que es completamente
un paso muy importante, pero insuficiente al déficit de vivienda que tenemos en el país, que ellos calculan mucho más de las 600.000. Entonces hay una serie de medidas que ellos están proponiendo que yo quería estudiarlo, que me entregaron ayer el documento, yo necesito estudiarlo y ver cómo se puede hacer una suerte de mesa donde esté el Ministerio de Economía, donde esté, por supuesto, el Ministerio de Vivienda, donde puedan estar parlamentarios, donde pueda estar la Cámara Chilena de la Construcción, todos los actores, y buscar cómo a veces son temas de permisología, como se dice, que se demoran más de la cuenta, o a veces trabas que son innecesarias y que a veces uno realmente siente cierta impotencia. Por ejemplo, yo hemos hablado muchas veces lo que ha significado con el alza del costo de los materiales, la mano de obra, han subido mucho los costos de los proyectos y el riesgo que queden paralizados. De esto se habló mucho por el Hospital Marga Marga y hay otras obras que están en ese riesgo, incluso viviendas sociales. Entonces, a ver qué pasa. Ahí la Seremi, por ejemplo, de Valparaíso revisa el caso. Concluye que efectivamente hay que dar una asignación directa para que esa obra que tiene un 70, 60, 80% de avance pueda terminarse. Lo manda a Santiago y nuevamente revisado todo en Santiago y nuevamente después derivado a la región. Entonces yo creo que hay de repente un exceso de repeticiones de ciertas evaluaciones que lo que hacen es rechazar los obras y los proyectos. Nosotros lo que queremos es que haya construcción, porque eso es dinamizar nuestra economía y darle respuesta a la gente que evidentemente está buscando y necesita, digamos, un techo. Entonces creo que es bien importante si logramos generar una mesa para ver los nudos que hoy día hacen más lentas las tramitaciones de los proyectos de vivienda social y demora más a la gente que además tiene un tremendo sacrificio en los comités de vivienda que llevan años con su ahorro y con las dificultades. Entonces, buscar cómo dinamizar para poder salir adelante con mayor construcción de vivienda, que evidentemente es un círculo virtuoso. Exactamente, senadora, que tanto se necesita también, lo hemos conversado, tener un banco también de vivienda donde se pueda diagnosticar más fácilmente las necesidades territorialmente en nuestro país. Estamos conversando junto a la senadora Isabel Allende Bussi. Senadora, un tema que está en boga, de hecho está en la palestra política y también comunicacional, periodísticamente hablando, es la situación de la Comisión de Mercado Financiero y Servicios de Impuestos Internos por el caso de Hermosilla, senadora, un tema que también está muy importante destacar. Es muy grave, esto lo dio a conocer un medio que tiene bastante prestigio en nuestro país, que es CIPER, que suele entregarnos a veces reportajes o documentación que han golpeado mucho la opinión pública, y en este caso es una grabación que dura más de una hora, donde aparentemente entre 3 personas, el dueño de esta factory, que está en entredicho y que estaba siendo fiscalizado y multado, el abogado muy reconocido en la plaza, que es Luis Hermosilla, y otra persona más, que también es abogada, donde así, con, yo diría, casi el descaro, se habla de que efectivamente tienen que juntar dinero para poder acceder a información que tendrían que entregarles desde adentro alguien, desde el Servicio de Impuesto Interno o de la Comisión del Mercado Financiero. Yo creo que eso es muy grave, porque derechamente estamos hablando de delitos como cohecho o soborno, que tendrán que ser probados, y por eso me parece muy importante la reacción inmediata que tuvo el Ministerio Público y la dedicación que tienen fiscales de alta complejidad, especializados en delitos de alta complejidad, y aquí la lección es para decir, mire, tenemos que avanzar en la investigación, en la justicia, en la penalización de acciones como esta. No puede quedar como ocurrió en el pasado con el famoso Penta y las clases de ética. Es una burla. Hoy día no. Nosotros tenemos ya una legislación sobre los delitos económicos que incluso incluye cárcel. Entonces habrá que avanzar en la investigación hasta el final que lleva el Ministerio Público y, por cierto, las medidas que tomará 2 instituciones que son muy respetadas en nuestro país. El Servicio de Impuesto Interno es reconocido no solo en nuestro país, sino internacionalmente por su seriedad, por su eficiencia, y que nos ha acompañado por muchos años, y esto es con un sello que escapa, digamos, a los distintos, digamos, personas que están a cargo del gobierno. Es algo como país. Y otro tanto con la Comisión del Mercado Financiero. Por lo tanto,
entiendo que el lunes la Comisión de Hacienda tiene citado al director de Impuesto Interno y a la Comisión de Mercado Financiero para que puedan hablar de las medidas que van a adoptar, que es la mirada que ellos tienen, con independencia de la investigación que dije tiene que llevar a cabo a fondo el Ministerio Público. Esto no puede quedar en la impunidad, esto nos ha remecido a todos, porque además es muy fuerte que un abogado tan reconocido se hable descaradamente, si esto es como aparentemente es verdadero, de que efectivamente reconoce que es un delito, pero que necesitan hacerlo para poder salvar esta empresa. Me parece gravísimo. Exactamente, senador. Y dentro de la palestra, se podría decir, de la política de esta semana, también podemos hablar del tema de lo que pasó en Valparaíso. ¿Se podría hacer suspensión de 30 días del alcalde Sharp en Valparaíso, senadora? Sí, esto hay que tener claridad. Esto, por favor, es una suspensión temporal por 30 días. ¿Por qué? Pues se considera que no ejerció las suficientes funciones fiscalizadoras para ver el funcionamiento que estaban sobre todo en 2 colegios a través de la Corporación de Educación. Y por lo tanto, es una sanción que tiene, por supuesto, relevancia porque impacta, digamos, pero no va más allá de eso. No es una destitución, no es otra cosa que decirle, mire, usted no ejerció de manera adecuada esta fiscalización, que no fue suficiente y se cometieron entonces estos abusos o irregularidades en estas 2 situaciones y por lo tanto el tribunal, el TER, digamos, adopta la decisión de suspensión por 30 días y después puede, por supuesto, reasumir sus funciones y esto evidentemente que ha significado que ya han tomado medidas para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Exactamente, senadora, un tema importante y aclarar que es una suspensión momentánea por 30 días y no una destitución para que no se generen... No, para nada. Exacto. Falta de fiscalización no significa en absoluto, digamos, que haya sido... que haya, como hay otros casos, municipios que parecen en este momento están muy en el tapete, digamos, muy cuestionados y siendo investigados. Algarrobo es un ejemplo, senadora, por ejemplo. Un ejemplo que se está hablando y otros más. Entonces, no, aquí es bien claro que no se ejerció la fiscalización para evitar las irregularidades que se estaban en el funcionamiento que estaba, digamos, y en las actividades que estaban desarrollando 2 colegios. Senadora, también queremos conversar un tema muy importante porque ya estamos de lleno en lo que refiere al plebiscito constitucional y queremos saber su postura, queremos saber su visión y la iniciativa que usted va a estar llamando a votar también, senadora. Es muy claro, la bancada nuestra unánimemente, y por cierto el Partido Socialista de manera unánime, definió su postura, como lo hicieron muchos otros partidos, como lo acaba de hacer también la presidenta Bachelet, también lo hizo creo que el presidente Lagos, y en fin, por el otro lado lo hizo Piñera. La postura es decir, hay que votar en contra. Este proyecto lamentablemente se farrió la oportunidad de haber hecho una constitución que convocara a una amplia mayoría que tuviera, digamos, el cuidado de hacerla equilibrada para que se sintieran representadas las distintas miradas como corresponde en un país democrático. Lamentablemente, siendo un proceso democrático, porque los consejeros fueron elegidos, pero hubo una amplísima votación para los republicanos y la derecha, y en lugar de abrirse a esta oportunidad de escuchar a todos los sectores, repitieron el mismo error que hizo la convención pasada. Por lo tanto, aquí no hay un proyecto de constitución que una, sino al contrario divide y creemos que retroceden nuestros derechos a pesar de lo que digan y a pesar de los titulares. No es posible garantizar un verdadero Estado social democrático de derecho. Lo que está haciendo es repetir el modelo que tenemos, que la gente accede a ciertos servicios y a la calidad de ciertos servicios básicos como la educación y la salud dependiendo del bolsillo, y con errores garrafales como esto que se intentó, aunque ahora trataron de hacerlo con tiempo mayor, en fin, pero la brutalidad que significa, digamos, el exonerar del pago de contribuciones a la primera vivienda, que puede sonar muy comilla, grato para algunos oídos, pero es un profundo error. Aquí en nuestro país más del 75% no pagan las contribuciones, pero los que pagan son los que tienen más recursos o tienen casas con valores que son superiores, por supuesto, al límite para el no pago, y esto significa que está concentrado en 4 o 5 comunas.
Por lo tanto, lo que estamos haciendo es impedir que los municipios reciban una cantidad importante de recursos que reciben a través de este pago de contribuciones. Vamos a impedir que esos municipios reciban y en cambio vamos a beneficiar a estos 4 que son los de más altos ingresos, que son donde deben pagar esas contribuciones. Y le estamos diciendo al señor de la casa de Itacura, que tiene 250 metros construidos, mire, usted no va a pagar esa vivienda. Es un absurdo, completamente absurdo, cuando además todos sabemos que el 75% no pagan. ¿Por qué? Porque están bajo los 40 y tantos millones, que es el límite, digamos, que se considera para las contribuciones. Por lo tanto, eso es una demostración palmaria de qué distorsionado está este proyecto y por lo tanto tenemos que ser claros. No nos une, nos divide, retrocedemos en derecho, el llamado es claro, a votar en contra, rechazar este proyecto. Como siempre, senadora, en la recta final de las entrevistas les decimos el pauta libre. ¿Algún tema en particular que quiere tocar, senadora, ahondar? Bueno, mire, yo quiero señalar de que también hemos visto en la prensa, y quiero decirlo con toda claridad, la conducta de un diputado que lanza una serie de oficios absurdos y se mete en la vida privada del presidente de la República. Y el presidente de la República hace una declaración muy sentida, muy humana, donde reconoce que efectivamente se pone fin a una relación de más de 4 años, casi 5 años, con quien era su pareja, Irina Caramanos. A mí me parece que tenemos que respetar nuestras autoridades y respetarla en el ámbito privado. Eso es un tema personal, no hay ninguna razón ni justificación para estar realmente tratando de hacerse, comillas, más conocido mediante unos absurdos oficios y temas que nada le incumben. Por lo tanto, llamar a la ciudadanía a que sigamos siendo respetuosos de la vida privada de las personas. La verdad es que no tiene ningún sentido lo que trató de hacer, no sé si para hacerse más conocido, no sé si para salir con esa cuña en los medios, pero yo solamente decir que yo creo que lo que cabe aquí es respetar la vida privada de las personas, que es un valor bien importante, que en general en nuestra cultura se hace, y quisiera que no retrocediéramos en ese aspecto. Y por último, también señalar que me parece absolutamente absurda, injustificada y demás estas peticiones de renuncia a la ministra Tobá, que estamos todos preocupados y tenemos que trabajar entre todos. Es un tema de país, es un tema país la seguridad, es un tema que solo puede ser entre todos, con más herramientas, con más recursos, con mejores eficiencias, con servicios de inteligencia, con mejores policías, y por lo tanto tampoco tiene sentido estas declaraciones destempladas pidiendo renuncias que no van para ningún lado, que no tienen nada de constructivo. Así que hacer un llamado, que todos estamos preocupados, que todos queremos avanzar en la lucha contra el crimen organizado, que todos nos produce un profundo shock ver la gravedad de algunos delitos, como ocurrió con la Cabo de Carabineros y el lanzamiento de una granada, que realmente algo, o secuestros o sicariatos, que son algo que nos han evidentemente golpeado, pero por lo mismo tenemos que trabajar en conjunto entre todos para avanzar y no seguir en esta escalada de declaraciones y peticiones de renuncia que no llevan a ningún lado y que son como un aprovechamiento político lamentable. Exactamente, senadora. La política hay que subir el nivel y eso esperamos también los ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, que estén a la altura y que se haga el desarrollo político como tiene que ser y que esté en ese horizonte. Los temas personales quedan en la casa y eso también habla del respeto, que es muy pero muy importante. Senadora, desde acá, desde San Antonio, desde la provincia de San Antonio, que hoy nos visita una amada lluvia que nos estamos disfrutando, le enviamos un tremendo saludo, un buen fin de semana y esperemos reafirmar estos diálogos la próxima semana para estar informando a nuestras vecinas y vecinos acá en la provincia de San Antonio. Encantado, Alfredo, también un buen fin de semana y bendita la lluvia que está cayendo sobre San Antonio en este momento. Un abrazo, senadora, que esté muy bien, hasta luego. Gracias, hasta luego.